Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Cuántos creen que han sido elegidos por Dios? Yo quiero que todo lo que han recibido a Cristo en su corazón levanten sus manos, porque usted ha sido escogido, elegido por Dios. Si hay alguien en este lugar que no ha conocido a Jesús o que no le ha entregado su corazón o que por primera vez está en una iglesia evangélica, yo le invito ahí en su lugar que pueda levantar su mano para conocerlo nada más. O sea que todos los que estamos hoy acá somos creyentes, hemos conocido a nuestro Señor, le hemos entregado nuestro corazón. Amén. Y dice la palabra de Dios en San Pedro, capítulo 1, versículo 9 en adelante: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos que no eras pueblos, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otros tiempos no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por tu palabra. Espíritu Santo, ministranos. Espíritu Santo, háblanos para poder atesorar tu palabra en nuestro corazón, para poner en práctica, Señor, lo que tú nos hablas en esta noche y poder ver, Señor, en nuestras vidas tu victoria, Señor, la victoria que tú ganaste para cada uno de nosotros. Yo declaro, Señor, en esta noche que tu palabra, Señor, cae en corazones fértiles, corazones predispuestos, Señor, que van a oír tu palabra y la van a poner por obra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien. Un rey llamó a sus hijos. Esto es una historia. Un rey llama a sus hijos y les muestra el reino. Y este rey, él sabía que en un momento de su vida, él iba a dejar de ser rey. Era un rey, un hombre, que él sabía que en un momento dado de su vida, él no iba a estar más en la tierra. Entonces llamó a todos sus hijos y le mostró el reino. Y les enseñó cómo se manejaba el reino, cómo se administraba el reino, de qué componía el reino, tanto en la política como en la economía, la educación y todo lo que ese reino significaba. Él les enseñó a cada uno de sus hijos. Demostró cómo lo tenían que gobernar, cómo tenían que llegar a la gente, cómo tenían que ganarse la gente, cómo tenían que dirigir a la gente, cómo tenían que gobernar esa nación. Les enseñó todo a sus hijos. Y él dijo: ustedes van a tener que reinar. Ustedes van a tener que tomar mi lugar en un momento. Ustedes van a tener que acercarse a la gente, bendecirlas, ayudar al necesitado. Van a tener que poner justicia. Van a tener que hacer todo lo que yo estoy haciendo ahora. Pero para eso falta y va a llegar su momento. Pero ustedes tienen que prepararse. Decir a tu hermano: tenemos que prepararnos, porque Dios nos llamó a gobernar. Decíselo. Y sabe que todos sus hijos se marcharon después de haber oído al padre, como muchas veces pasa con nosotros los padres, que le hablamos a nuestros hijos y por ahí se levantan, se van. Y muchas veces pasa que por ahí todo lo que dijimos entró por acá y salió por acá, ¿no? Y piensan que como falta mucho, como que esto no va a pasar ahora, y muchas veces no le damos la importancia a lo que nos están diciendo, a lo que nos están hablando. Este rey les mostró todo y les dijo cómo debían hacer después de su ausencia. Y todos los hijos se fueron. Y solo uno de todos los que se habían ido empezó a meditar de lo que su padre le había enseñado. Y no solo lo meditó, sino que dijo en su corazón: yo me voy a preparar, porque lo que mi padre dijo es real, va a pasar un tiempo y él no va a estar más.
y alguien va a tener que reinar en su lugar, alguien va a tener que dirigir a la gente, alguien va a tener que llevar adelante la economía del país, alguien va a tener que, ¿no?, llevar todo lo que es la política y todo. Yo me voy a preparar. Y este hombre se preparó. Pasaron años y él se preparó en política, en ciencia, en todo lo que tenía que ver para ser un buen gobernante. Llegó la hora de que su padre partió y se encontró que el único que se había preparado para reinar después de su padre era este hombre. Todos sus hermanos pensaron, lo va a hacer el otro. Amén. Muchas veces pensamos, lo va a hacer Daniel López, que lo haga él. Él es el más grande, el más viejo, el más antiguo. Entonces que lo haga Daniel López. Y a veces decimos, no, que lo haga el otro hermano y el otro. Y así pasó en esta familia. Todos dijeron que lo haga Julano, que lo haga Mengano. Entonces ninguno hizo de prepararse para lo que venía. Llegó el momento donde alguien tenía que reinar. Y él estaba él solo para reinar. Y sabe que es bueno por ahí ser sobrino del presidente o sobrino del rey. En la tierra, en lo natural, es conveniente. En la tierra usted puede ser amigo o puede ser pariente de algún político, de alguien que le va a dar una mano o que le va, ¿no?, una cuña, algo para entrar en un buen puesto o tener una buena posición económica. Y sabe que en el reino de los cielos no pasa eso. Porque Dios no tiene parientes. Dios no tiene sobrinos ni cuñados. Dios tiene hijos. Amén. Y todos estos hermanos que no se prepararon se colaron atrás del hermano y pudieron recibir la bendición porque obviamente era un gobierno terrenal. Pero si nosotros lo llevamos al ámbito espiritual, Dios no tiene parientes, Dios tiene hijos. Y los que van a gobernar son los hijos. No los sobrinos, no los primos, no los amigos. Y a veces estamos en la iglesia y parecemos más primo que hijo. Y Dios nos llamó a cada uno de nosotros para que seamos esos hijos escogidos por Dios para gobernar. Amén. Yo quiero que le diga a tu hermano, has sido elegido para gobernar. Muchas veces nos pasa a cada uno de nosotros que miramos nuestra condición, miramos nuestra carrera de estudios y por ahí decimos esto no es para mí, pero si Dios te trajo a este lugar, Él te va a preparar. Siempre que haya un corazón dispuesto, predispuesto, ansioso para que Dios lo use, ese corazón va a ser adiestrado y bendecido por Dios. ¿Sabe que Dios nos llama a los preparados? Sino que a los que llama, Él los prepara. Cuando Él encuentra un corazón que desea realmente ser preparado por Él, ese corazón es preparado por Dios. Pero tiene que haber en nosotros, y eso no le incumbe a Dios, sino que te incumbe a vos y me incumbe a mí, de que lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, tiene que haber una decisión en nuestro corazón. Porque ya hemos sido llamados, ya hemos sido elegidos. Ahora tenemos que tomar una decisión, si nos vamos a dejar adiestrar, enseñar, preparar por Dios para lo que viene. Amén. Por eso nuestra iglesia se caracteriza por hacer líderes, por preparar, porque hemos sido llamados para gobernar. Dice nación santa, pueblo adquirido, pueblo elegido por Dios. Yo quiero que le digas a tu hermano, vos has sido elegido por Dios. ¿Cuántos realmente se sienten elegidos por Dios? Levanten sus manos aquellos que realmente se sienten que han sido elegidos por Dios. Realmente Dios te ha elegido. Aunque no lo creas, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque te parece que no, con vos no va a andar porque no te sentís capaz o no te sentís que calificás para esto, yo te digo en esta noche, si estás en este lugar, si levantaste tu mano al cielo, si recibiste a Dios, a Jesús en tu corazón, Él te ha elegido, Él te ha apartado, Él te ha escogido para que vos seas su nación santa, esa nación que Él ha escogido para gobernar y para transformar a otros. Amén. Y este hombre se preparó para hacer lo que sabía que su padre estaba haciendo. Y yo me imagino a este hombre lo habrá mirado al padre. Yo creo que habrá mirado sus pasos, cómo caminaba, cómo se movía, cómo se dirigía a la gente, cómo gobernaba. Todo lo que el padre hacía, yo creo que este joven estaría mirando, porque estaría aprendiendo
de aquel, en un momento, Él lo iba a suceder. Amén. Yo creo que es tiempo de que nosotros comencemos a mirar a aquellos que están caminando delante de nosotros. Y mirar para aprender, no mirar para criticar. Muchas veces miramos para criticar y lo que Dios nos está pidiendo es que miremos para aprender. Aprender de mi líder, aprender de mi pastor, aprender de aquel que Dios está usando. Porque si a ese Dios lo está usando es porque Él está haciendo las cosas bien. Amén. Cuando vemos que Dios está usando a alguien, vemos que la presencia de Dios está en ese corazón. Y nosotros lo que debemos hacer es seguir hacia alguien, imitar hacia alguien, como dice Pablo, ¿no? Imítenme a mí como yo imito a Jesús. Debemos imitar a aquellos que están delante de nosotros, que van caminando delante de nosotros, para que nosotros podamos aprender. Yo me imagino este joven habrá mirado a su padre todos los días, de que se levantaba, él lo tenía ahí en la mira, porque él sabía que en un momento dado a él iba a tocar lo mismo, él iba a tener que hacer. Quizás hoy está sentado, quizás hoy decir, no, todavía para mí falta mucho. Nunca sabemos cuándo Dios nos va a llamar. Nunca sabemos cuándo Dios te va a decir, hoy te toca a vos, vení que te voy a usar. Yo tenía una semana en la iglesia y llegó un hermano de otra congregación que tenía problemas. Había terminado el culto y se habían ido todos. Estaba yo en la puerta con el pastor Lázaro. Y este hermano dice, yo tengo un problema en mi casa, mi señora está mal, necesito que la vayan a visitar. Lázaro se dio vuelta y no encontró a nadie. ¿Quién estaba ahí? Javi. Me dice, toma, esta es la dirección, anda a verla. Él no sabía si yo sabía orar, si sabía leer, nada. Él me mandó. Y así me ha mandado a varios lugares donde, obviamente, yo había elegido seguir a Dios. Yo ya era escogido por Dios. Entonces yo sabía que Dios me iba a respaldar. Aunque yo no entendía nada, yo fui por obediencia y sabiendo que si Dios me mandó, Él me iba a respaldar. Y así me ha tocado varias veces apenas comencé el Evangelio. Y sabe usted, Dios me ha respaldado. Dios me ha bendecido. Y encima las primeras 2 casas que yo visito estaban endemoniados hasta los dientes. Mal. Esta mujer era una persona de 1,40 m y tenía 150 kilos. Pero era de la misma posesión demoníaca que tenía. Su cabeza era algo grande así, sus ojos para afuera. Y yo me sentía ahí solo. Digo, ¿qué hago acá? Pero yo había entendido que me habían enviado. Y yo oré por esa persona. Y esa persona recibió alivio. O sea que me sentí usado por Dios. Cuando uno entiende de que Dios lo está enviando, más allá de si entiendo o no, Dios te va a respaldar. Decirle a tu hermano, Dios te va a respaldar, aunque no entiendas nada. Siempre y cuando haya obediencia. Amén. Y así me ha tocado varias veces ir a lugares que ni sabía con qué me iba a encontrar. Pero yo iba. Íbamos con mi esposa y ahí metíamos la mano, hacíamos lo que nos salía. Y así Dios necesitaba que alguien vaya y nosotros estábamos ahí dispuestos. Porque habíamos entendido que a Dios nos había llamado y que Él nos iba a respaldar. Amén. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Nosotros somos sacerdotes. Todos los hombres que están en este lugar, yo quiero que levanten sus manos. Ustedes son sacerdotes que Dios ha elegido. Y el sacerdote tiene una responsabilidad más grande o más importante, por ahí no más importante, pero quizás en una escala, el sacerdote de la casa. Cada uno de los que somos sacerdotes de nuestra casa, tenemos una responsabilidad directa con Dios. Amén. ¿Sabe que Dios, a cada de los que somos papá en este lugar, va a ser el primero que nos va a llamar? A mí me va a llamar y me va a decir, te di esto, te di aquello, te di tus hijos, y Él me va a pedir cuenta por eso. ¿Sabe que este hombre, este hombre que había visto a su padre, él sabía que iba a tener que rendir cuenta, que él iba a tener que enfrentar situaciones que los otros no lo iban a enfrentar? Pero sí, él sabía que si él tomaba ese lugar, también Dios lo iba a respaldar y que Dios lo iba a bendecir. Siempre que vos tomes la decisión de servir a Dios, siempre que decidas buscar a Dios con todo tu corazón y servirle bajo cualquier circunstancia, sepas o no sepas, Dios te va a respaldar. Decirle a tu hermano, Dios siempre te va a respaldar. Yo no conozco a nadie que Dios lo ha enviado y no lo ha respaldado. Siempre que Dios nos manda, Él va a respaldar
aquello para lo cual nos ha enviado. Amén. Y dice, para que anunciéis. Nosotros debemos anunciar. Nosotros debemos contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio quiere decir buena noticia. Cuando usted anuncia lo que Dios ha hecho en su vida. Muchos dicen, yo no sé predicar. Dios me llamó, estoy aquí, soy nuevito y no sé qué hacer. Y Dios te dice, abre tu boca que yo la voy a llenar. Él dice que nosotros debemos anunciar lo que ya pasó en nuestras vidas. Predicar el Evangelio es muy sencillo, es muy fácil. Es contarle a otro lo que Dios hizo en tu vida. A mí se me ha convertido más gente cuando recién comencé la iglesia que ahora. He convertido un montón de gente, lo he llevado a los pies de Dios. Primero porque me conocían lo que era, cómo estaba, mi condición, sabían que era un desastre y de repente vieron el cambio y ese cambio hizo que la gente me preguntara y esa me daba el pie para que yo les predicara y les contara quién era Jesús y lo que Jesús había hecho en mi vida. Entonces era fácil, yo le contaba, mirá, yo estaba así y ahora estoy así. Tenía esto, me faltaba aquello y ahora lo tengo. Dios me respaldó, Dios me ha bendecido. No hace falta ser teólogo ni maestro de la palabra para predicar el Evangelio. Usted tiene que contarle a su amigo, a su compañero de trabajo, a aquel que conoce, a aquel que se rodea con usted, que no conoce a Cristo, usted le tiene que contar lo que Dios ha hecho en su vida. Eso es predicar el Evangelio. Eso es hay que nosotros debemos. Y es algo que hemos sido enviados para eso. Acá no hay una opción, dice lo hago o no lo hago, si quiero o si no quiero. Es una orden, es un mandato que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Él te manda y te dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura y enseñale lo que ha pasado en tu vida. Enseñale lo que Dios hizo. Algunos por ahí interpretaban mal la palabra y dicen, ¿cómo le voy a enseñar si ni la conozco la palabra? No sé ni cuántos libros tiene, ni dónde está una cosa, ni está la otra, ¿qué le voy a enseñar? Lo que Dios te dice, enseñale lo que Él ha hecho en tu vida. Con eso alcanza y sobra. Si yo le cuento a alguien lo que Dios ha hecho en mi vida, si no se convierte, es un salamín. Claro, si yo le cuento lo que Dios hizo en mi vida, como yo estaba y como estoy ahora, y si eso no... es algo tremendo. Y yo creo que nos pasó a cada uno de los que estamos en este lugar. Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas. Si Dios nos ha permitido que pasemos por situaciones las que hemos pasado, si Dios nos dejó llegar hasta donde hemos llegado, es porque también eso, a donde hemos llegado, Él también lo va a usar para que vos prediques. Dios me usó mucho de la situación que a mí me tocó vivir. De esa situación, yo les he predicado a muchísimos. A muchos les he hablado y les he contado lo que Dios puede hacer en una persona que se encuentra deprimida, una persona que se encuentra fundida, una persona que no le encontraba sentido a la vida. Y como Dios me sacó de ahí, cuando yo me encontraba con personas que estaban en esa misma situación, que no le encontraban solución a la vida, que se encontraban perdidos, fracasados, yo decía, esta es la mía. Cuando yo encontraba a alguien así, y cuando yo encuentro a alguien así, yo digo, esta es la mía. Porque yo sé de lo que le voy a hablar, sé de lo que Dios puede hacer, porque ya primeramente Dios lo había hecho conmigo. Y Dios dice que Él no hace acepción de personas. Si Él lo hizo conmigo, también lo puede hacer con la otra persona. Si Dios me la puso en el camino es porque Dios tiene un propósito. Amén. Y nosotros somos los que vamos a reinar, los que vamos a gobernar. Y muchas veces pensamos, Dios te dice que vas a gobernar y pensás en un gobierno. Y Dios nos manda que vamos a gobernar en lo espiritual. Amén. Usted va a gobernar en lo espiritual. Usted va a ganar almas, usted va a bendecir gente. Usted va a reinar sobre aquellos que hoy no conocen de Cristo. Decirle a tu hermano, Dios te llamó para reinar. Y para mostrar, dice, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Antes vivíamos en tinieblas, hoy tenemos luz. Antes todo parecía un desastre. Yo sinceramente, yo me convertí a los 33 años y yo llegué a esa edad y a mí me parecía que la vida era absurda, que no tenía sentido. Es más, renegaba de haber tenido hijos, porque decía, con esta vida, con este mundo, ¿para qué los traje? Hasta que conocí a Dios. Y entendí que Él tenía un llamado para mi vida. Amén. Yo quiero que mires a alguien y le diga, Dios te ha llamado.
¿Sabe que eso debemos entender, que Dios nos ha llamado? No estamos en este lugar por casualidad, ni porque estás sobre la avenida y te quedó de paso. No, estás en este lugar porque Dios te ha llamado. Y porque Dios tiene un propósito. Porque Dios quiere bendecirte. Porque Él te ha elegido. Y muchas veces creemos que estamos en este lugar solamente por casualidad. Y no estás por casualidad. Estás por una causa. Estás por un propósito. Estás porque Dios tiene algo preparado para tu vida y porque Dios quiere hacer algo a través de tu vida. ¿Cuántos quieren que Dios los use? ¿Cuántos quieren que realmente lo que Dios dice, que nosotros seremos real sacerdocio, que nosotros vamos a ser lo que anunciemos lo que Dios va a hacer? Hermano, ha sido llamado a hacer luz. Antes vivíamos en tinieblas, no entendíamos nada. Cuando una persona está en tinieblas, usted se imagina, si en este lugar apagamos las luces, ahora por ahí está un poquito claro y tenemos luz de la calle, pero si acá apagamos la luz, yo pues le puedo asegurar que nos chocamos entre todos, nos pisamos, usted va a agarrar la cartera de otro, más de uno se va a llevar 2 carteras, ¿va a aprovechar? Uno se va a llevar los juguetes de Saki, ¿entendés? Pero Dios nos dio luz. Amén. ¿A cuántos Dios les ha dado luz? Vivíamos en tinieblas, vivíamos en un mundo donde parecía que todo no tenía, ya nada tenía sentido, y de repente llegó Dios a nuestras vidas y vino la luz. Amén. Y eso es lo que vino sobre tu vida. Y dice, ahora sois pueblo de Dios. Antes no eras pueblo. Muchas personas creen que todos son pueblo de Dios. Muchos, vos preguntás a cualquiera en la calle y le decís, vos sos hijo de Dios, más vale. ¿De quién voy a ser hijo? ¿Sos cristiano? Más vale, que voy a ser un bicho, un demonio, ¿no? Todos creen ser cristianos, todos creen ser hijos de Dios. Pero solo son hijos de Dios aquellos que aceptan a Dios en su corazón, aquellos que han sido elegidos por Dios. Y esta elección de Dios es amplia, porque Dios dice en su palabra que Él quiere que todos se salven y que ninguno se pierda. Es una elección de Dios para nuestras vidas. Pero hay muchos afuera que piensan de que son hijos de Dios. Pero uno es hijo de Dios cuando acepta a Cristo en su corazón, cuando realmente da ese paso de fe para servir a Dios. Y cada uno de los que estamos en este lugar, por eso le dice levantar las manos si había alguien que no conocía a Dios. Pero todo lo que estamos hoy acá, nadie levantó la mano. Entonces yo entiendo que todo lo que estamos acá hemos sido elegidos por Dios. Hay una elección de Dios sobre tu vida, hay un propósito de Dios sobre tu vida, y lo que Dios quiere que vos y yo entendamos que ese propósito lo vamos a llevar adelante, pero tiene que haber un acto de fe, yo tengo que creer lo que la palabra dice. El jueves predicamos sobre creer lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Si nosotros no podemos creer lo que Dios quiere hacer, jamás lo que Dios quiere hacer va a suceder. Amén. Primero tiene que haber en cada uno de nuestros corazones credibilidad de creer lo que Dios va a hacer con mi vida. ¿Qué voy a hacer luz yo? ¿Qué voy a ser escogido por Dios yo? Cuando nosotros comenzamos a dudar de lo que Dios es y de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, estamos fritos. Porque Dios quiere que nosotros creamos de que lo que Él dice se hará. De lo que Él dice es cierto, su palabra es real y es verdadera. Él te ha elegido, sos una nación santa, sos el pueblo elegido por Dios. Dice, antes no valíamos nada. Si le vas a aplaudir, aplaudile bien fuerte. Si entendiste que antes no eras nada y ahora sos luz, dale un aplauso al Rey. Somos luz. ¿Y la luz se usa para qué? Para alumbrar. Usted y yo vamos a alumbrar a muchos que hoy se creen tener luz, pero están en tinieblas. Muchos que se la creen saberla toda y no saben nada. Pero nosotros vamos a alumbrarlo. Pero para eso nosotros debemos entender que hemos sido llamados. Si usted entiende en esta noche que usted ha sido llamado por Dios, que ha sido elegido por Dios para cambiar. Por acá habla de que nosotros vamos a gobernar, de que nosotros vamos a anunciar, de que somos el pueblo elegido por Dios, que antes no éramos pueblo y que ahora sí somos pueblo. Antes éramos despreciados de Dios, pero ahora somos aceptados de Dios. Dios te ha aceptado, Dios te ha elegido, Dios te ha levantado, te ha sacado no sé de dónde,
Te conté dónde me sacó a mí, no sé de dónde sacó a vos, pero sé que de algún lado Dios te sacó, porque Él tenía un propósito para tu vida. Amén. Ahora sos vos el que tenés que tomar la decisión. Ahora sos vos el que tenés que decir, yo voy a hacer lo que Dios dice que voy a hacer. Dios no va a hacer que vos seas lo que Él quiere que seas, sino que vos vas a hacer lo que Dios quiere que seas. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Depende de mí, que yo haga lo que Dios dice en su palabra para que su palabra se haga real en mi vida. Depende de cada uno de nosotros. ¿Cuánto me pueden decir amén? Dios te ha elegido. Dios te ha llamado con un propósito. Dios tiene planes tremendos para nuestras vidas. Cuando entramos a la iglesia, por lo menos a mí me pasó eso, yo lo único que quería era que Dios me sacara del pozo, entendía eso de que Él me podía dar una mano. Esa fue mi oración. Si realmente existí, dame una mano. Eso fue lo único que fue mi oración sin conocer a Dios. Estaba solo, cuando ya sentís el agua que te llega, ¿no?, acá a la perita. Estaba solo en mi casa y le dije, si realmente existí, ayúdame. Y yo creo que no pasó ni 1 o 2 meses y ya estaba en la iglesia. Yo creo que Dios me escuchó. Amén. Y ahí extendió su mano sobre mi vida. Por eso hoy te puedo asegurar que si abrís tu corazón y crees en lo que la palabra de Dios dice, vos vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. Y vas a dejar por ahí de andar dando vueltas y empezar a ver las cosas que realmente Dios quiere hacer con tu vida. Porque muchas veces nos perdemos bendiciones por no creer. Si hay algo que le falta a la iglesia, es credibilidad. A cada uno de nosotros. Somos incrédulos. Leemos la palabra, entendemos la palabra y muchas veces dudamos de la palabra. A veces empezamos a cuestionar a Dios. Y yo lo dije el jueves, la razón juega en contra de la fe, en contra del propósito de Dios. Cuando usted y yo comenzamos a razonar a Dios, cuando usted y yo comenzamos a ver si lo que Dios dice es real o no, esa razón comienza a alimentar la incredulidad y esa incredulidad mata la fe. Por eso cuando uno se convierte al principio quiere salir corriendo a predicar del Evangelio, pero después comenzamos a dudar, comenzamos a crecer en la palabra y ya empezamos a hacernos eruditos de la palabra, a dudar de la palabra, a razonar la palabra y estamos en el horno. Y decirle a tu hermano, hay que creer solamente. Cuando nosotros creemos lo que la Biblia dice, lo que la Biblia dice que sos. La Biblia dice que sos un pueblo elegido por Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Iglesia, tú has sido elegido por Dios. Cada uno de los que están en este lugar han sido elegidos por Dios. Yo quiero que levantes tus manos al cielo y le digas, Señor, gracias. Sabe que no te merecías estar acá. Ninguno de los que estamos acá no hicimos nada para merecernos estar en este lugar. ¿Cuántos creen que han hecho mérito para estar en este lugar? Nadie. Ninguno de los que estamos en este lugar ha hecho mérito para estar en este lugar. Por eso tenemos que levantar las manos al cielo y decir, Señor, gracias porque me has elegido. Gracias porque me has escogido cuando no valía nada. Porque acá dice, era un pueblo que no valía nada. Había pueblos mejores. Hay muchos ahí afuera que son mejores que nosotros que pudieran estar en este lugar, pero Dios te eligió a vos. ¿Te das cuenta del valor del amor de Dios? Siendo nosotros pecadores, que hicimos cosas que desagradaban a Dios, y sin embargo, Él extendió su mano y nos trajo a este lugar. Mira cuán grande es el amor de Dios, que no merecíamos estar acá. El pueblo de Dios, Dios lo escogió, lo tomó y con Él hizo una nación santa. Y era un pueblo desobediente, rebelde, que protestaba de Dios, que renegaba de Dios, y sin embargo Dios lo sostuvo. Y así muchas veces nosotros renegamos de Dios, hablamos hasta mal de Dios, y sin embargo Dios sigue poniendo su mano de amor sobre nuestras vidas. Por eso yo creo que este es el tiempo de decirle, Señor, gracias. Gracias porque me has elegido, gracias porque me has traído a este lugar, gracias porque a pesar de lo que yo era, tú me trajiste a este lugar. A pesar de todo, a pesar de no merecer nada, lo único que merecíamos era el infierno y sin embargo el amor de Dios fue mucho más grande y nos rescató y nos trajo a este lugar.
Yo te invito a que ahí en tu lugar te pongas de pie. Y le puedas decir a Dios gracias. Ahí en tu intimidad, en tu corazón, si cada uno de nosotros, de los que estamos en este lugar, podríamos pensar por unos segundos nada más de dónde nos sacó Dios. Yo quiero que cierres tus ojos. Y algunos dicen, a mí Dios no me sacó ni un lado, nací en la iglesia. Dale gracias a Dios de todo lo que te salvó entonces. Yo cuando me siento bajón, sin ganas de orar, porque nos pasan, yo miro para atrás. Y digo, ¿qué sería de mí, Señor, si tu mano no me hubiera agarrado? Y esas dos palabras me alcanzan para después adorar a Dios. Esas palabras me alcanzan para entender cuán grande es Dios, cuán grande es el amor de Dios. ¿Cuántas veces no entendemos a nuestro Dios de su amor? Si a Dios no lo podemos entender, tenemos que obedecer. Pero ¿cuántas veces no entendemos lo que Dios hizo en nuestras vidas? De dónde nos sacó, a dónde nos está llevando. Lo mismo le pasó al pueblo de Dios. Habían visto las maravillas de Dios. ¿Cuántos hemos visto maravillas de Dios? ¿Cuántas maravillas Dios has hecho en tu vida? Y por ahí muchas veces estamos como ese pueblo rebelde, desobediente, que dudaba del poder de Dios. Vieron los milagros, vieron las cosas tremendas y poderosas que Dios había hecho y seguían dudando. Y a veces decimos que pueblo rebelde. Estos sí que eran rebeldes. Y nosotros muchas veces somos como ese pueblo. Sabemos de dónde Dios nos sacó. Sabemos a dónde Dios nos quiere llevar. Y muchas veces somos duros, rebeldes. Y lo que Dios quería hacer en muy poco tiempo con el pueblo de Israel, tuvieron que pasar como 40 años. Y a veces eso pasa con nosotros, pasan tiempos donde Dios quería hacer cosas, pero por nuestra incredulidad Dios no lo puede hacer, por nuestra rebeldía, por no creer a la palabra, por no entender lo que Dios dijo que somos. Estos hijos que fueron a ver a su padre, lo escucharon, entendieron, pero cada cual hizo la suya y se perdieron lo que el padre le había dicho. Hermanos, Dios nos dejó su palabra para que nosotros podamos conocerle, para que nosotros podamos entender cuál es su propósito, cuál es el plan que Él tiene para nosotros. Solo debemos ir a ella, buscarlo en oración, y Él nos va a revelar, Él nos va a enseñar y Él nos va a preparar para que lo que Él dijo se haga realidad, para que tú y yo seamos el pueblo elegido por Dios, ese pueblo que va a gobernar, ese pueblo que va a conquistar, ese pueblo que va a transformar a otros. El deseo del corazón de Dios es que cada uno de los que estamos en este lugar seamos deseados, que los que están allá afuera deseen lo que vos tenés, que deseen de ser lo que vos sos, que deseen de vivir lo que vos vivís, que puedan sentir el gozo que vos sentís, la paz que hay en tu corazón. Eso es lo que Dios quiere que los de afuera quieran. Primero lo tenemos que tener nosotros. Nadie va a desear algo de alguien que no tiene nada. Siempre deseamos de aquel que tiene. Y Dios quiere derramar su presencia. Hoy lo dijimos al comienzo: Señor, derrama tu presencia, así como en el cielo. Porque sabemos que de esta manera seremos bendecidos, seremos fortalecidos por Dios.
y la gloria de Dios se va a ver a través de tu vida. Es el anhelo de Dios que su gloria resplandezca. Y la única manera que la gloria de Dios resplandezca es a través de aquellos que Él ha elegido, de aquellos a los cuales Él ha llamado. A través de ellos va a iluminar, porque somos llamados a hacer luz. Yo te invito a que levantes tus manos. Y dale gracias a Dios ahí. Dale gracias porque Él te eligió. Podía haber traído a otro y te trajo a vos. Podía haber traído a otro y me trajo a mí. ¿Cómo no voy a estar agradecido? ¿Cómo no voy a estar agradecido si Él me eligió, me trajo a mí cuando no lo merecía? Su mano se extendió sobre mí. Adorar al Rey ahí en tu lugar. Levanta tus manos y decirle gracias. Gracias porque me trajiste a tu reino. Gracias porque me hiciste pueblo tuyo. Señor, te damos gracias porque tú nos has elegido, porque tu mano se extendió sobre nuestras vidas y nos has tomado. Adora a Dios ahí en tu lugar. Vestido